¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez más a estos vídeos en EALDE Business School que estamos rodeándonos de grandísimos expertos y grandísimos referentes del sector. Hoy no iba a ser una excepción y tenemos a Beatriz Toribio, que es directora de comunicación en Allianz Partners. Beatriz, muchísimas gracias por haber sacado un ratito en tu agenda a venir a contarnos cositas de sostenibilidad. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo aquí encantadísima de estar con vosotros. Oye, la primera pregunta es clave y la tenía aquí marcada porque ¿cuáles crees tú que son los mayores retos y oportunidades en materia de sostenibilidad en el sector? ¿Y cómo crees que se están comportando las empresas ante esos retos? Bueno, creo que un reto clarísimo es el del cambio climático. Lo venimos experimentando desde hace unos años y además cada vez se producen acontecimientos más intensos y también más frecuentes. Bueno, se ve el tema de la DANA, ahora con lo del apagón pues también es una cuestión a revisar, pero que puede ser incluso por tema de sobreproducción fotovoltaica. O sea que todo este tipo de riesgos sí que es cierto que suponen unos retos enormes. También es cierto que es una oportunidad, porque es una oportunidad para hacer las cosas mejor, para contemplar nuevas soluciones que sí que respondan a esta necesidad acuciante de cuidar del medio ambiente y de cuidar de las personas también. Y bueno, o sea que a cada reto yo creo que existe esa oportunidad. Luego estaría la de que cada vez existe una normativa y una regulación más estricta y también nuevas normas que hay que cumplir. Esto es un reto porque, claro, efectivamente requiere de más recursos designados a poder hacer esas medidas y esos informes para ser compliant con todo lo que es la legislación. Pero claro, también otra vez una oportunidad, porque luego muchas veces hablamos de greenwashing, ¿no? De las empresas que dicen todo lo que hacen, que realmente no es verdad, y en este caso te obliga a poder demostrar que sí que estás efectivamente haciendo lo que dices. Y luego habría otro reto que creo que es los hábitos cambiantes de los consumidores. Las personas ahora mismo son muchísimo más exigentes y de hecho nosotros cada cierto tiempo sacamos estudios para ver un poco los hábitos de consumo Sí. de nuestros usuarios. Y hemos detectado que el 80% de los encuestados sí que afirma el encontrarse preocupado por el impacto que van a crear ellos o la huella que van a crear, por ejemplo, en sus viajes, cuando acuden a un concierto, a cualquier tipo de evento. Entonces, existe una preocupación creciente del consumidor por el aspecto medioambiental. Y esto también es otra oportunidad, porque las empresas y sobre todo las del sector asegurador, pues tenemos que aprovechar la oportunidad para poder ofrecer soluciones que respondan a estas inquietudes y que ya se posicionen incluso de cara al futuro, de cuál va a ser la expectativa futura de mis consumidores y qué les puedo ofrecer para responder a esto, que además es un reto sostenible. Totalmente. De hecho, la siguiente pregunta va sobre todo muy centrada al sector de las aseguradoras, porque no sé cómo estás viendo que se están integrando los criterios ESG en la toma de decisiones de las empresas. Bueno, yo puedo hablar de mi empresa en particular y creo que sí que hay verdaderamente una conciencia sostenible. A lo mejor no tanto en cuanto al aspecto medioambiental, pero porque somos compañías que estamos muy centradas más en lo que es la prestación de servicios. Entonces, no es como la industria textil. La industria textil, pues claro, con su propia actividad tiene a lo mejor que tiene la capacidad de disminuir su huella de carbono y hacer todo ese proceso de descarbonización. Nuestro caso es distinto. Nuestro caso es qué podemos hacer, sobre todo por las personas, para mejorar su calidad de vida, que esto revierta claramente en la sociedad y finalmente pues, en el medio ambiente. Entonces, sí que creo que se está trabajando fuertemente desde las empresas del sector asegurador para integrar la sostenibilidad dentro de los comités ejecutivos, por ejemplo. En nuestro caso, tenemos comités regulares de sostenibilidad en los que estamos presentes el director general de la compañía, la directora de Recursos Humanos y yo, además de otros compañeros que tienen capacidades más, a lo mejor, estratégicas y operacionales en
en las distintas áreas. Entonces, sí que existe esa integración y esa conciencia de lo importante que es el mantener la sostenibilidad dentro incluso de la toma de decisiones y de la conjunción del modelo de negocio. Desde el punto de vista de así las más innovadoras, las que más transformación hayan supuesto, ¿qué iniciativas tenéis en Allianz Partners ahora mismo de las que tú te sientas especialmente orgullosa? Vale, pues principalmente 4, pero porque lo voy a un poco situar por ejes, ¿no? De los que trabajamos en cuanto a sostenibilidad. Por lo que comentaba de que es complicado el pensar en algo muy directamente vinculado con la descarbonización. O sea, nosotros estamos más a lo mejor en los ejes de S de social y en el eje G de gobernanza. Entonces, en ese sentido, tenemos 4 líneas de trabajo principales. Una sería la de la comunidad local, pero la comunidad local empieza por los propios colaboradores y los empleados que integran la compañía. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí hemos desarrollado un programa integral que se llama Programa BI, que tiene integradas como más de 100 medidas en torno a la conciliación, la flexibilidad, el cuidado de la salud mental y la salud física de nuestros empleados. Y luego esto vincularía un poco con la idea de comunidad local en el sentido de una vez que tú estás tratando a tus compañeros y a tus empleados, es importante que eso vaya saliendo un poquito en los círculos más cercanos. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un proyecto del que estoy especialmente orgullosa que fuimos capaces de desarrollar gracias a la Fundación Freno al Ictus y que espero que tenga un efecto multiplicador y que otras compañías se animen a ponerlo en marcha en sus empresas, porque en nuestro caso nos permitió ser el primer call center cerebro protegido. Que esto quiere decir que nuestros empleados que hacen la atención telefónica a los clientes son capaces de identificar y de actuar frente a un ictus al teléfono. Entonces es una pasada. De hecho, hemos visto incluso, porque todo el personal, todos nuestros empleados están formados para no solo identificarlo al teléfono, sino también en la realidad con sus familias, con sus amigos. Y de hecho hemos encontrado situaciones en las que compañeros les han hecho una videollamada familiares y han visto en ese momento que tenían que activar el protocolo porque estaba sufriendo un ictus. Wow. O sea, una pasada. Luego, dentro de también otros proyectos de los que estoy súper orgullosa, estaría el del Bosque Allianz Partners, que ese sí que está vinculado un poquito con la parte medioambiental, pero se lo dejamos a la organización que es experta en ello, que es Tree Nations, y que además trabaja con las comunidades locales, en las zonas en las que reforesta, para también poder ofrecer nuevas oportunidades, pues por ejemplo, a mujeres que tienen problemas para integrarse en el mundo laboral o para el tema de escolarización de menores en esas zonas en las que las escuelas a lo mejor están lejísimos. Entonces ellos se encargan de todo ello. Y luego estaría por la parte más de actividad y de negocio, que por ejemplo con el seguro de viaje. Para esa solución en concreto, de hecho somos miembros afiliados de ONU Turismo, que es una organización de las Naciones Unidas, porque lo queremos ver desde el punto de vista de no necesitas el seguro de viaje simplemente para que te cubran la cancelación de un vuelo o la pérdida de maletas, sino que tiene que ser visto desde un punto de vista de sostenibilidad sanitaria y sostenibilidad económica, en el sentido de tú te vas de viaje al extranjero, ya sea incluso en Europa, porque con la tarjeta sanitaria no se cubre absolutamente todo. Entonces, tú te vas al extranjero, de repente tienes una dolencia, te tienen que tratar en lugares donde tienes que adelantar ese dinero. A lo mejor estás hablando de que una hospitalización y luego un tratamiento, esa cifra se eleva a miles de euros. O sea, yo no sé, tú para irte a Cuba tienes que ahorrar a lo mejor 5.000 euros, pues claro, de repente sufres una gastroenteritis o una apendicitis y, ¿quién te cubre los otros 3.000 euros que no te ha dado tiempo a ahorrar para irte de viaje? Entonces, para eso es importante el seguro de viaje. Entonces, queremos dar esa perspectiva. Y luego también por la parte de los países de acogida. Tú te vas a un país y si todo el mundo se pone malo y hay que hacer repatriaciones y esas personas no tienen asistencia sanitaria, claro, inicialmente alguien se tiene que hacer responsable de ello. Claro.
hay que ver los recursos que hay. Entonces, es un punto de vista también sostenible sobre un producto que inicialmente se percibe como simplemente de negocio. Súper interesante lo que nos está contando Beatriz Toribio, directora de comunicación de Allianz Partners. Y esta pregunta va muy enfocada a directora de comunicación, porque no sé si tú tienes la sensación de que los departamentos de comunicación en muchas empresas también se encargan de temas de sostenibilidad. No sé si esto lo ves un acierto, un peligro. Un peligro, no, lo veo un acierto. Imagínate que lo veo como un peligro. No, creo que es importante. Creo que es importante porque, por fortuna, creo que se está haciendo mucho más de lo que se dice. Y cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Y que también decimos que tiene que estar integrado dentro de las juntas directivas, que los máximos dirigentes de las compañías tienen que pensar en cómo hacer sus modelos de negocio un poquito más respetuosos. Claro, sí, hablamos de juntas directivas, pero hablamos también de empleados. Y para que un empleado consiga abanderar el compromiso sostenible de su compañía, pues es importante que haya una buena comunicación interna, que es importante que les llegue el mensaje, es importante que se impliquen. Entonces, por eso que yo creo que es básico que comunicación lidere esa parte de sostenibilidad que a lo mejor no está tan vinculada a las métricas, pero que sí que está en el saber compartir y poder extender lo que está haciendo la compañía. Luego, por supuesto, existen los comités de sostenibilidad que lo que hace es reunir a las personas de cada área para poder encontrar la mejor solución y que realmente el modelo de negocio avance en la dirección que es la correcta. Pero yo sí que creo que comunicación es importante para hacer ese mensaje multiplicador. Y si nos centramos ahora en la figura del responsable de sostenibilidad, ¿qué habilidades crees que debe tener un responsable de sostenibilidad que ahora se esté formando para entrar en el mercado laboral pues en un año? Bueno, hay algunos rasgos que no se aprenden, o sea, que sí que se pueden desarrollar y se trabajan, que por ejemplo es la empatía. Que creo que para dedicarte a algo que es para los demás, tienes que ser una persona empática, eso para empezar. Luego, por supuesto, capacidad y habilidades de comunicación, de liderazgo y de persuasión, porque lo que decíamos también, si tú en un momento dado quieres presentar un proyecto a un equipo directivo, tienes que saber cómo hacérselo llegar. Y tienes que saber cómo persuadir para poder aportar tu opinión y para poder aportar también hechos concretos que sostengan lo que quieres que sea validado. Y luego esto sí que es complicado aprenderlo en un curso, pero estaría una visión transversal. Súper importante tener un pensamiento crítico, que esto sí que se trabaja y se desarrolla, pero luego también, conforme se llega a una compañía, el ser capaz de poderla ver desde todos los ángulos para hacer el encaje perfecto. Claro, porque hablamos de un tema como la sostenibilidad que evoluciona muchísimo, incluso de una semana para otra cambia mucho y se transforma mucho. ¿Cómo te mantienes tú en tu calidad de directora de comunicación actualizada con todo esto? ¿Dónde buscas esa fuente de información, esa inspiración, ese estar a la hora del último minuto? Bueno, pues me encantaría decir que revistas especializadas, pero no tengo tiempo para leerme todas. Así que sí que es cierto que un buen consejo es newsletters, porque va muchísimo más rápido. Entonces hay una que es Sustainable Brands, luego también está la revista de Harvard, o sea que eso sí que ayuda mucho a poder ver sobre todo casos de éxito y otras iniciativas que te pueden aportar o visiones estratégicas sobre sostenibilidad. Y luego yo diría que foros y eventos, o sea, súper importante, porque escuchando a la gente y haciendo una escucha activa se pueden integrar muchísimas ideas, conceptos y luego poder desarrollar proyectos propios. Y luego el networking. O sea, yo es cierto que por suerte tengo un entorno incluso social con grandes amigos que están muy metidos en el tema de la sostenibilidad y de la parte social. Entonces, pues me nutren mucho, eso es verdad. Ahí tienes tu fuente de información, ¿no? Sí, mi fuente privilegiada. Beatriz Toribio, muchísimas gracias por haber sacado este ratito y venir a charlar con nosotros. Ha sido un verdadero placer
y aquí tienes tu casa. Y a todos vosotros, ¿qué deciros? Pues que seguimos en nuestros encuentros con grandísimos profesionales números 1 de la sostenibilidad, de los riesgos, y vamos a tener muchísimos más vídeos en breve, o sea que no os despistéis, porque todos estos vídeos y todo el contenido de valor que está por venir lo vais a encontrar como siempre aquí, en EALDE Business School. Hasta pronto.